Ciertamente, no parecía que la mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos apoyara la forma de pensar de Donald Trump y toda su administración. Al respecto del tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento, hace unos días se llevó a cabo una importante audiencia en la Corte Suprema, en la cual el régimen de Donald Trump critica el derecho que tienen los tribunales federales a emitir órdenes judiciales a nivel nacional, específicamente en el contexto de bloquear una orden escrita por Donald Trump para eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Donald Trump cree que escribiendo en un papel podría eliminar una orden escrita en la Constitución, y también cree que los tribunales federales no tienen el poder para eliminar esto. O sea, él cree que puede hacer y deshacer la Constitución como él desea, y esto es algo que él no puede hacer. Gracias a Dios no lo puede hacer. En este caso, ante la Corte Suprema, abordaba de manera específica el tema de las órdenes judiciales a nivel nacional, lo que significa que un solo tribunal podría bloquear toda una orden de una administración, o en este caso de la administración de Donald. Todo esto significa que él no puede dañar la Constitución si los tribunales no están a favor de él. Ese fue prácticamente el enfoque principal del caso, el hecho de que Donald Trump no puede dañar la Constitución. Aunque también se tocó un poco del fondo del asunto, o sea, el por qué él quiere dañar la Constitución. Y esto es el tema del derecho de la ciudadanía por nacimiento, ya que ambos temas están relacionados, ya que él no puede modificar esta ley sin modificar la Constitución. El caso concilió varias demandas: Trump contra New Jersey, Trump contra Washington, el procurador general de New Jersey, el principal abogado encargado del cumplimiento de la ley del estado, fue quien argumentó este caso en representación de todos los estados, y por parte de Trump fue el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, quien anteriormente fue abogado personal de Donald Trump. Así que déjame destacar ciertos puntos destacados de todo esto que está pasando, y al final hablaremos más a fondo de lo que ocurrió como tal. Aquí tienes a la jueza Kagan, una jueza liberal, y esto es lo que ella tuvo que decir al respecto de todo esto. It sort of depends on the government's own actions in a case like this one, where one can expect that there is not going to be a great deal of disagreement among the lower courts. I mean, let's assume that you lose in the lower courts pretty uniformly, as you have been losing on this issue, and that you never take this question to us. I mean, I noticed that you didn't take the substantive question to us. You only took the nationwide injunction question to us. I mean, why would you take the substantive question to us? You're losing a bunch of cases, this guy over here, this woman over here, you know, they'll have to be treated as citizens, but nobody else will. Why would you ever take this case to us? Well, in this particular case, we have deliberately not presented the merits to this court on the question of the scope of remedies, because of course that makes it a clean vehicle where the court doesn't have to look at the past. You're ignoring the import of my question. I'm suggesting that in a case in which the government is losing constantly, there's nobody else who's going to appeal, they're winning, it's up to you to decide whether to take this case to us. If I were in your shoes, there is no way I'd approach the Supreme Court with this case. So you just keep on losing in the lower courts, and what's supposed to happen to prevent that? Again, I respectfully disagree with that forecast of the merits, but in response to the question, what I would say is, we have an adversarial system. And if the government is not, for example, not respecting circuit precedent on the court's hypothetical in the Second Circuit, someone injured in the Second Circuit could take the case up. And they could say, look, the government is violating circuit precedent on the hypothetical multiple circuits. That's the case we're going to take? Somebody who says, you know, after we've said that this all has to be done one by one by one, then we're going to take a case from somebody who objects to proceeding one by one by one? Y creo que es bastante notable que la jueza Amy Barrett, una designada de Donald Trump, que en este clip se puede ver cómo se alinea con la ideología de la jueza Kagan, cuestionando realmente el régimen de Donald Trump. Entonces, ¿crees que no estás obligado a seguir con las decisiones de los tribunales de circuito? Que simplemente no vas a seguirlas. La verdad, esto me sorprendió bastante. Te recomiendo que escuches este clip. Opinions and judgments here. Did I understand you correctly to tell Justice Kagan that the government wanted to reserve its right to maybe not follow a Second Circuit precedent, say, in New York, because you might disagree with the opinion? Our general practice is to respect those precedents, but there are circumstances when it is not a categorical practice. It is, and that is not this administration's practice or the longstanding practice of the federal government. And I'm not talking about in the Fourth Circuit, are you going to respect a Second Circuit? I'm talking about within the Second Circuit. And can you say, is that this administration's practice or a longstanding one?
as I understand it, long-standing Really? policy of the Department of Justice. Yes, that we generally, as it was phrased to me, generally respect circuit precedent, but not necessarily in every case. And some examples might be a situation where we're litigating to try and get that circuit precedent overruled and so forth. Well, okay. So I'm not talking about a situation in which, the Second Circuit has a case from 1955 and you think it's time for it to be challenged. That's not what I'm talking about. I'm talking about in this kind of situation. I'm talking about this week, the Second Circuit holds that the executive order is unconstitutional. And then what do you do the next day or the next week? Generally, we follow So you're still saying generally? Yes. And you still think that it's generally the policy, longstanding policy of the federal government to take that approach? That is my understanding. Okay. So, but it sounds to me like you accept a Cooper versus Aaron kind of situation for the Supreme Court, but not for, say, the Second Circuit. I Like would where say you would it's- respect the opinions and the judgments of the Supreme Court, and you're saying you would respect the judgment, but not necessarily the opinion of a lower court. And again, I think in the vast majority of instances, our practice has been to respect the opinion as well, in the circuits as well. But my understanding is that has not been a categorical practice in the way respect for the precedents and the judgments of the Supreme Court has been. So you're not hedging at all with respect to the precedent of this court. That is correct. I believe the quotation from our application directly Okay. addresses that, and we stand by that completely. Okay. Y aquí hay un momento en la Corte Suprema que el Procurador General de Donald Trump, John Sauer, admite que el juez Kavanaugh, otro designado de Trump, que Trump no tiene idea de cómo hacer cumplir con su régimen, ya que ni siquiera sabe cómo llevar a cabo su nueva ley en la cual quiere quitarles la ciudadanía, o mejor dicho, no darle ciudadanía a las personas que nacen en Estados Unidos. Functions. On the day after it goes into effect, this is just a very practical question how this is going to work. What do hospitals do with a newborn? What do states do with a newborn? I don't think they do anything different. What the executive order says in Section 2 is that federal officials do not accept documents that have the wrong designation of citizenship from people who are subject to the executive order. How are they going to know that? The states can continue to, the federal officials will have to figure that out. essentially. How? So you could imagine a number of ways that the federal officials could, Such as? such as they could require a showing of, documentation showing legal presence in the country. For a temporary visitor, for example, they could see whether they're on a B-1 visa, which would exclude kind of the birthright citizenship in that For country. all the newborns? Is that how that's going to work? Again, we don't know. Ahora, echemos un vistazo a lo que pasó dentro de esta audiencia, así que te dejaré los detalles más importantes justo aquí. La Corte Suprema critica la administración de Trump durante el argumento sobre la ciudadanía por nacimiento. En un momento crucial del segundo mandato de Donald Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha mostrado un escepticismo creciente y en ocasiones una mirada muy crítica hacia la postura de la administración sobre las órdenes judiciales a nivel nacional. Aunque la pregunta central del caso no aborda directamente la constitucionalidad de modificar la 14ª enmienda, el cual es un objetivo lejano para Trump, el verdadero tema en juego es igual de crítico. ¿Pueden los jueces bloquear acciones ejecutivas a nivel nacional? Esta cuestión, que a primera vista podría parecer meramente procesal, podría tener consecuencias masivas. Todo esto si la administración de Donald Trump se sale con la suya. Los tribunales federales inferiores ya no podrían emitir fallos que detengan las políticas a nivel nacional. En cambio, cualquier orden judicial solo se aplicaría a los demandantes directamente involucrados en un caso determinado. Ahora, como escuchaste en algunas partes de los argumentos orales que tuvieron, ustedes siguen perdiendo una y otra vez. Lo que Donald Trump quiere hacer, dado que sabe que sus casos son débiles, si no se pueden hacer cumplir las órdenes judiciales nacionales, y estas solo se aplican para los demandantes específicos, entonces podría seguir avanzando con sus políticas autoritarias, hasta que el caso poco a poco llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante los argumentos orales, los jueces, independientemente de su orientación ideológica, mostraron profundas reservas sobre imponer restricciones tan amplias al Poder Judicial. La jueza Sonia Sotomayor fue el corazón del asunto. Con un ejemplo hipotético dramático. Si el gobierno de repente ordenara la confiscación de todas las armas de fuego en civiles, violación directa a la segunda enmienda, todo esto bajo visión de Donald Trump, los tribunales no podrían detenerlo con una orden judicial a nivel nacional. ¿No podríamos detener eso?, preguntó la jueza Kagan aún más directa. El gobierno sigue perdiendo. Esto está ocurriendo ahora mismo. Todos los tribunales han fallado en tu contra. Ese es el clip que reproduje antes. Ese comentario no fue solo una frase retórica. Señaló un patrón de derrotas que el régimen ha acumulado
instalado en los tribunales inferiores, especialmente al implementar políticas de inmigración controvertidas. Si a los tribunales se le quita la capacidad de emitir órdenes judiciales amplias, los críticos argumentan que el Poder Ejecutivo podría seguir implementando políticas ilegales. Todo esto sin control, evitando el escrutinio de la Corte Suprema por completo, al menos hasta que el caso llegue finalmente hasta esa instancia. Y eso solo resultaría en más decisiones tomadas en el llamado expediente oscuro, con personas tratando de apresurarse a la Corte Suprema o con el régimen de Donald Trump tratando de manipular el sistema. La jueza Ketanji Brown Jackson fue especialmente incisiva. Comparó la propuesta de Donald Trump con un enfoque de agárrame si puedes, para gobernar uno que permitiría que las políticas ilegales permanezcan en vigor, hasta que un demandante perfecto en una jurisdicción perfecta presente un desafío que finalmente llegue a la cima. La jueza Amy Barrett y el juez Neil Gorsuch también parecieron críticos con los argumentos del régimen. Barrett hizo eco del escepticismo de Alito previamente. ¿Cuál es el punto de esto? Y el juez Gorsuch notablemente eligió la línea de preguntas de Kagan, a menudo una señal de alineamiento durante los argumentos orales. Mientras tanto, el procurador general de New Jersey, Jeremy Finkbaum, abogó por un enfoque intermedio si los jueces deberían de permitir órdenes judiciales a nivel nacional, pero estas deberían de ser bajo condiciones estrictas y específicas. Eso provocó una pregunta clave para el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien parecía estar explorando una limitación más estrecha y basada en principios que podría guiar el fallo de la Corte sin tener que apoyar completamente la posición extrema del régimen. La importancia de este caso no puede ser exagerada, aunque presentada como un asunto procesal, la capacidad de los tribunales para emitir órdenes judiciales a nivel nacional se ha convertido en uno de los controles más poderosos sobre el poder presidencial en la era moderna. Quitar ese poder abriría la puerta a un poder ejecutivo más agresivo y mucho menos responsable. Hasta ahora parece probable que al menos 5 jueces estén en contra de la posición del régimen de Donald Trump: Gorsuch, Jackson, Barrett, Sotomayor y Kagan. Y es muy posible que otros se unan. El presidente del tribunal, el abogado Roberts, sigue siendo una incógnita, pero sus preguntas incisivas sugiere que está considerando un enfoque de compromiso en lugar de apoyar plenamente la solicitud del régimen. Ahora bien, cualquier cosa es posible aquí, así que tenemos que esperar hasta ver qué opina la Corte Suprema sobre su decisión. ¿Cuándo sabremos el resultado? El tribunal generalmente emite decisiones en casos argumentados para finales de junio, y no hay ninguna razón para creer que este caso sería una excepción, dependiendo de qué tan claramente la Corte quiera señalar su postura. Es posible incluso que veamos una decisión antes. Lo que sí está claro es esto: el régimen de Trump entró a la Corte Suprema con la esperanza de desarmar una de las herramientas más poderosas del Poder Judicial. En cambio, podría salir con una reprimenda histórica y un precedente que reafirme la capacidad de la Corte para controlar los excesos presidenciales durante muchos años. Pero lo más importante aquí es saber qué opinas al respecto. Si te gusta ver contenido de política estadounidense, te encantará suscribirte al canal, ya que aquí subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.